Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 2 al día viernes 6 de febrero del 2025, donde revisaremos acción del precio con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Y antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing para esta semana, donde vamos a identificar qué eventos más relevantes podrían generar volatilidad en el mercado durante esta semana. Nos encontramos como siempre configurados en el horario de Nueva York con un filtro de 3 estrellas. El día lunes 2 de febrero a las 9:45 de la mañana y 10 de la mañana Nueva York tenemos el PMI manufacturero. A las 10 de la mañana el día martes 3 de febrero, encuesta de oferta de empleos. Miércoles 4 de febrero tenemos en la madrugada del horario de Nueva York el IPC de la zona euro y antes de la apertura el cambio de empleo no agrícola, el ADP. Hay que estar atento a este informe y además a las 9:45 y 10 de la mañana después de la apertura PMI de los servicios y finalmente los clásicos inventarios del petróleo. Bien, día jueves 5 de febrero tenemos a las 8:15 de la mañana horario Nueva York el tipo de facilidad de depósito de la zona euro y la decisión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés. Ojo a este dato que nos puede mover también, por ejemplo, los que traían el DAX o el eurodólar. 8:30 de la mañana horario Nueva York, nuevas peticiones de subsidio de desempleo y finalmente 8:45 rueda de prensa del Banco Central Europeo. Finalmente el día viernes 6 de febrero, siempre una hora antes de la apertura, 8:30 de la mañana, ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Así que esta semana la tenemos bastante movida prácticamente todos los días con algún evento o noticia que pudiera afectar la volatilidad. Dicho esto, vamos a desmenuzar lo que nos trae el mercado esta semana y siempre utilizando perfiles de volúmenes semanales y apoyándonos en los niveles gamas. Comenzamos con el gráfico del euro dólar. Primero veremos si los niveles que proyectamos en los análisis anteriores efectivamente se han cumplido. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí?
básicamente en el euro dólar tuvimos una apertura balanceada el primer día de la semana, una apertura balanceada con un pequeño gap que intentó cerrarlo, pero por sobre el gamma del 1.185 que habíamos nosotros determinado, y va a buscar el gamma menor que habíamos proyectado en el 1.19. Fíjense cómo rebota y hace una consolidación lateral entre el gamma del 1.85 y 1.19 para posteriormente el día 27 de enero hacer este rompimiento alcista en búsqueda del latch gamma, del gamma mayor, en el 1.2 con su respectiva barrida o sacudida alcista y luego nuevamente apoyándose siempre, fíjense cómo se va apoyando en los gamma para volver al punto de partida de la semana. No teníamos datos sobre nodos de alto volumen por sobre el 1.9, así que no teníamos referencia de nodos de alto volumen, pero sí ya los gamma nos dieron alguna orientación. Recuerden que estos gamma, sobre todo los latch gamma, funcionan muy bien como imán, más que como zonas de entrada, que también puede ser, nos puede funcionar muy bien como zonas de imán cuando estamos con gamma positiva. Y como yo sé que estoy con gamma positiva, básicamente porque estamos por encima del 0 gamma. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es actualizar los niveles para esta semana. Bien, ya tenemos actualizados los niveles gamma para esta semana y lo que vamos a hacer ahora es actualizar los nodos de alto volumen, los high volume nodes para esta semana. ¿Y qué podemos ver aquí? Bueno, tenemos el POC semanal. Aquí podríamos destacar este POC semanal. Aquí, este POC semanal. Ya, que se negociaron en total 7.696 contratos. Por debajo, también este High Volume Node también es importante destacarlo. Yo también destacaría esta zona completa, toda esta zona también yo la destacaría muy como una zona de mucho volumen, ¿se fijan? Ahí, toda esa zona. Y por debajo, donde estamos aquí en este momento haciendo el freno o el cierre de la semana, y por encima yo destacaría básicamente lo que tenemos aquí. Ese sería todo, ese high volume que tenemos ahí. Entonces, considerando ya este nuevo escenario, que podemos pronosticar o proyectar, mejor dicho, miren, aquí los cambios importantes: el put wall se mantiene, el call wall se ha trasladado al 1.2, el 0 gamma se mantiene en el 1.16750, que quiere decir que estamos bajo un régimen de gamma positivo. Por lo tanto, al haber un régimen de gamma positivo, tenemos movimientos un poquito más contenidos, ¿ya? Un poquito más contenidos, ¿ya? No son movimientos tan volátiles, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el cierre de la semana se ha realizado por debajo del área de valor de la semana que acaba de terminarse. Fíjense dónde está el cierre. Y tenemos este nodo de alto volumen, un POC semanal histórico, que quedó sobrepasado por el gap de apertura y que ha servido de apoyo. Entonces, básicamente tenemos el put wall aún muy abajo, 0 gamma en el 1.16750, un latch gamma potente en el 1.18 y mire, call wall, pero ya han aparecido estos gammas pequeños, ya 1.205 y en el 1.21 y más arriba incluso en el 1.22. Por lo tanto, al estar por debajo del 0 gamma, corrijo, al estar por encima del 0 gamma, pero por debajo del área de valor, ¿ya? Si rechaza entrar al área de valor y nos rompe y cierra este gap de la semana anterior, iríamos a buscar directamente el gamma del 1.18, que es un latch gamma, un gamma mayor, gamma importante, ¿ya? Aquí hay que estar muy atento, porque aquí esta zona puede quedarse pegada, puede quedarse aquí consolidando un momento, porque este es un gamma más grande. Pero si continúa
la dirección bajista, tendríamos que ir a buscar inmediatamente el POC de la semana antepasada, que coincide con estos low gamma aproximadamente del 1.175. Zona que eventualmente podría funcionar como una zona muy buena de soporte, mientras el 0 gamma se mantenga en esta zona. Claro, ¿por qué? Porque al estar el 0 gamma en el 1.16750, significa que si el precio baja mucho, el market maker va a tener que salir a comprar. Y esta es una zona de equilibrio, de negociación de la semana antepasada, que coincide además con un gamma menor y un poquito más baja, un gamma mayor en 1.17, que podría funcionar muy bien como zona de soporte. Ahora, en el caso de que el escenario sea que el eurodólar reingrese al área de valor y se posicione por encima del 1.19, iríamos nuevamente directo al POC de la semana. Ese sería nuestro target, POC semanal, en búsqueda de nuevo del call wall, que lo tenemos identificado en el 1.20, ¿ya? Por lo tanto, si vamos en esta dirección, siempre tenemos que considerar estos retesteos de estos high volume nodes que tenemos acá, pero nuestro target en ese escenario, ahí tendríamos que gestionar salida y eventualmente, si tenemos patrones de reversión, buscar una reversión, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que sucedió la semana pasada. Acá tenemos un tremendo volumen. Fíjese, este tremendo volumen con un delta negativo. ¿Qué quiere decir? Que mientras este nivel que tenemos acá, donde entró mucha venta agresiva, mientras este nivel no se rompa al alza, yo estaría buscando posiciones cortas por debajo de esta zona. O sea, zona del POC semanal entre el 1.19442 y 1.19639, sin una zona muy bien para rechazar, dado que aquí entró mucha venta agresiva que hizo que el precio fuera a testear nuevamente el inicio o la apertura semanal anterior. Ahora, sin embargo, a pesar de ese tremendo esfuerzo, claro, esta bajada que tuvimos acá, fíjense, esa bajadita, también entró delta positivo, algo, intentando frenar esa caída. Bien, entonces la clave está aquí, es que si reingresamos al área de valor o nos mantenemos fuera del área de valor de la semana pasada. Si nos mantenemos por fuera, ya sabemos que el escenario bajista, buscando los niveles máximos hasta el POC de la semana anterior, antepasada, y la H-gamma del 1.70, que podría ser una buena zona de reversión alcista, siempre y cuando nos mantengamos por encima del 0 gamma, ¿ya? Por otra parte, si reingresa al área de valor, vamos a buscar los niveles, atento al POC semanal de la semana anterior, y tendríamos como imán siempre el call wall. Bien, esos serían los escenarios para el euro dólar. Vámonos ahora con el siguiente activo, que sería el oro. El oro, nuevamente estamos con máximos históricos. Nuevamente con máximos históricos. A ver, ¿qué podemos apreciar aquí? Bueno, el precio tuvo una apertura también con un pequeño gap por sobre el máximo histórico de la semana anterior, rompiendo inmediatamente y apoyándose en el call wall que identificamos la semana anterior. O sea, el call wall pasó a convertirse en soporte, ¿ya? En soporte, y haciendo máximo, buscando el low gamma que teníamos identificado en el 5250, y ya como no teníamos referencia hacia arriba, no teníamos referencia de volumen, ¿ya? Y hasta la semana pasada no teníamos identificado gamas por esta zona. Nuestra salida eventual, si no tenemos más información, habría sido esta, hasta el gamma. Siempre yo soy de la idea que cuando uno planifica algo, tiene que seguir el plan, ¿ya? Si yo no tengo información hacia arriba, por lo menos hasta el fin de semana anterior, que no teníamos información de gamas mayores por encima del 5250, simplemente mi plan es hasta aquí, hasta que yo tenga la información necesaria. Bueno, el precio corrige
después de los anuncios de la Fed, a pesar de todo este delta positivo, con esta subida, fíjense este delta positivo que teníamos acá, con esta subida, claro, efectivamente el precio hace una rotación de delta, desencadena la caída, volviendo nuevamente al POC de la semana, donde se negociaron 2.669 y concentrándose como soporte donde en el 0 gamma que teníamos identificado en esta zona, que coincide con la zona del High Volume Node de la semana antepasada. Bien, así que vamos a actualizar esta zona de soporte. Lo vamos a actualizar. Ahí vamos a actualizar esta zona de soporte. ¿De dónde saqué esta zona de soporte? Del perfil de volumen de la semana antepasada. Lo teníamos identificado. Fíjense cómo finalmente ahí se apoya, apoyándose tanto en el 0 gamma como en el put wall que teníamos identificado en el 4800. El 4800 sirvió de soporte con una tremenda vela de absorción. Así que por lo tanto podríamos decir que el punto de vista de los apoyos en estos niveles totalmente cumplido nuestro pronóstico, donde el precio frena, el put wall. Put wall y la gama de 7.000, 4.760, 4.800 en esa zona. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, hemos actualizado los niveles gamas del oro. Me tocó un poquito más de trabajo porque estuvo bastante movido el tema del posicionamiento de opciones para la próxima semana, como se prevé para los próximos vencimientos. Entonces esto nos está dando un poquito más de niveles. Hay mucha especulación sobre en este momento el oro, ¿ya? Entonces tuve que hacer un filtro mayor para colocar efectivamente los gamas que efectivamente a mi criterio pueden ser los más relevantes. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a marcar los nodos de alto volumen. Tenemos el POC semanal, que lo tenemos identificado en esta zona con 2.669 contratos. Vamos a indicar los high volume nodes más importantes. Vamos a ampliar un poquito esto ahí. Entonces tenemos nuestro POC semanal, High Volume Node, también acá los High Volume Node más importantes. Por abajo podríamos poner este que está aquí, el más importante, y yo creo que por ahí estamos, ¿eh? No veo algo más relevante desde el punto de vista de los nodos de alto volumen. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios probables si proyectamos? Bueno, el put wall se ha movido, está cerca del 4800 o el 4700, ha bajado un poquito el put wall al 4500, ha bajado al 4500. El call wall ha subido, fíjese cómo ha subido el call wall prácticamente al 5600, ha subido, ¿ya? Y aquí cada 100 puntos, 4800, 4900, 5000, aquí nos pegamos un salto al 5002, 5300, 400, 500 y 600, tenemos un gamma importante. Fíjense cómo aquí los doble cero han tomado relevancia en el oro, los doble cero. Entonces tendremos que ir mirando esto como plantas de un edificio. Por lo tanto, el hecho que estemos por encima del 0 gamma significa que estamos con un régimen de gamma positivo. Por lo tanto, tenemos que privilegiar largos. Ahora, claro, ¿qué escenario tenemos acá? Que el precio ha cerrado por debajo del área de valor de la semana que acaba de terminar. Ha cerrado por debajo, por lo tanto, independiente que estemos con gamma positivo, mientras estemos posicionados por debajo del área de valor, yo seguiría buscando cortos
dado que tenemos, mire, después de tremendo delta positivo, mire cómo ha rotado al delta negativo con volumen, yo todavía estaría buscando tal vez testeos a zonas cercanas al 0 gamma. ¿Ya? Porque en el fondo lo que hemos hecho en este momento, al momento del cierre, es que hemos reingresado al área de valor de la semana antepasada. ¿Ya? Ahora, si el precio, por algún motivo, recupera, o sea, rechaza el área de valor de la semana antepasada y recupera el área de valor de la semana que acaba de terminar, para consolidar un precio al alza tendría que romperme el POC semanal, que lo tenemos considerado en el 5070, romperme el POC semanal con volumen y delta positivo ascendente, para ir a buscar qué cosa, el gamma del 5200, gamma menor del 5300, y así vamos subiendo la escalera. Pero nuestro escenario al momento del cierre es que estamos por debajo y incluso dentro de esta área de valor. No me extrañaría que incluso vuelva a trabajar esta área de valor de la semana antepasada, y si se posiciona por debajo del 4700, inmediatamente vamos a buscar esta zona. Fíjense que hubo mucho volumen negociado que podría hacer de rechazo y eventualmente con sacudida al put wall. Ya, si el precio pierde el put wall, ya tendríamos que plantear un escenario 100% negativo, porque estamos por debajo del 0 gamma, por debajo del put wall, y estaríamos buscando más volatilidad con más corto. Entonces aquí el punto de inflexión para mí, el punto de inflexión para ya ponerme la camiseta de largo nuevamente, es que estemos por encima del 5070. Ese sería mi nivel pivote, por lo menos para mí, que estaríamos por encima del 5000, del latch gamma del 5000, y por encima del POC de la semana que acaba de terminar. Entonces esta zona, si es superada con volumen y delta, nuevamente nos ponemos la camiseta de largo. Nuevamente. Esos serían los escenarios posibles y probables para el oro. Vamos al siguiente activo, que sería el SP500. Recuerda que aquí en el SP500 estamos en valor cash, por lo tanto la gente que trabaja en futuro tiene que considerar un spread de 28 puntos. ¿Ya? De 28 puntos, estamos con perfiles de volúmenes semanales. Y primero vamos a verificar nuestros pronósticos y proyecciones de semanas anteriores. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, el precio abre con un pequeño gap, pero con iniciativa compradora. Cierra ese gap rápidamente, se apoya en el latch gamma que teníamos identificado en el 6900 y vamos a buscar qué cosa, el latch gamma del 6950. Fíjese como en el momento en que nos rompe el volatility trigger, fíjese, ese volatility trigger es el gatillo de volatilidad que es el punto de transición entre el gamma positivo y negativo. Si bien es cierto, el 0 gamma está acá abajo, pero es donde parte la transición con mayor velocidad. El precio consolida buscando largos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos a buscar largos? Al call wall que teníamos identificado en el 7000, en la zona del 7000. Incluso lo rompe un pelito. Lo rompe. Para nuevamente, después de los anuncios del FOMC, la corrección que tuvimos el día jueves, apoyándose nuevamente en el 0 gamma. Fíjense cómo se apoya en el 0 gamma de 5873 y consolidando una zona balanceada sobre el 6900. Este ha sido el nivel pivote para esta semana que acaba de terminar. Estando por sobre el 6900, ya podemos buscar largos por debajo del 6900 y sobre todo por debajo del 0 gamma. Tendríamos que habernos puesto la camiseta más de corto, una caída más grande. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana.
Bien, hemos actualizado los niveles gamma, el put wall se mantiene en el 6800, el 0 gamma y el volatility trigger han cambiado, miren, aquí ha subido, ya estamos en 6928 y el volatility trigger en 6940 y el call wall se ha trasladado al 7100 ya estamos mirando el 7100, lo que están apostando por compras de call. Entonces, veamos. Vamos a actualizar los niveles de High Volume Now. Acá tenemos el POC de la semana. Se negociaron ahí 31.744 contratos. En esta zona. En la zona del 6.980. Valor cash. Recuerden que estamos en valor cash. Aquí. Bien. Por acá también tenemos un nodo de alto volumen importante en la zona que coincide con el gamma del 6.950. En la zona del volatility trigger también tenemos, fíjense aquí, como ya tendríamos esta zona importante. Y por debajo, yo me atrevería a decir que no tenemos nada en consideración. Como nodo de volumen importante, yo me atrevería dejándolo ahí, ¿eh? No veo nada más importante. Podríamos dejar este nodo de alto volumen chiquitito aquí, porque ahí fue donde hizo los máximos o los mínimos de la semana. Podríamos considerarlo ahí, nada más porque hubo mínimo, pero no veo algo mayor que me llame la atención. Ah, sí, por acá también, ahí. Fíjense, aquí tenemos una especie de High Volume Hedge, ahí. Bien, entonces, ya teniendo claro esto, el precio cierra esta semana, el viernes 30, cierra dentro del área de valor semanal. Ahí quedó cotizando. En una zona de pinning, una zona muy pegajosa entre el 0 gamma, el gamma grande o mayor gamma del 6.950 y volatility trigger. Fíjese cómo por lo menos entre el jueves 29 y viernes 30, cada vez que trata de superar el volatility trigger es rechazado con velas de absorción. Fíjese que aquí incluso el día viernes tuvimos una gran intención de delta positivo y ese delta positivo fue rápidamente revertido con rotación de delta, ya rechazando el volatility trigger. Ahora, mientras nos mantengamos por debajo del volatility trigger y particularmente por debajo del 0 gamma, tenemos que en un principio buscar siempre ventas, de preferencia, ventas. Pero como estamos todavía al interior del área de valor de la semana, yo apostaría para la próxima semana tener posibles zonas de reversión en la zona del 6.900. Fíjese cómo este 6.900, por lo menos durante la semana anterior, lo han tratado de defender a fuego este nivel. Entonces, este sería nuevamente el nivel pivote para esta semana. 6.900, 6.880. Entre el 6.900 y 6.880. Esta zona no se puede perder. Esta zona no se puede perder. Ahí, esa zona. Es una buena zona para buscar reversiones. ¿A dónde? A la media. ¿A cuál media? A los high volume no que tenemos acá o incluso al POC semanal que tenemos más arriba. Ahora, si el precio rechaza salir de esta área de valor semanal y se consolida por encima del volatility trigger,
que lo tenemos identificado en la zona del 6.940 en este momento. Recuerden que estos niveles pueden ir cambiando. Yo todos los días actualizo por lo menos los niveles gamma del S&P 500 y el Nasdaq en mi canal de Telegram privado que tengo con mis alumnos. Entonces, si el precio se consolida por encima del Volatility Trigger, ya vamos a buscar el 6.950 y posiblemente gamma menor 975 en dirección al POC de la semana que acaba de terminar. Incluso si este nivel se roto con delta positivo por sobre la media, podríamos ir a buscar nuevos máximos históricos nuevamente. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el Nasdaq. Revisemos qué pasó con el Nasdaq. Bueno, recuerden que aquí estamos con valor cash. Tenemos 122 puntos de diferencia de spread entre los futuros y el cash del Nasdaq. ¿Ya? Por lo tanto, la gente que trabaja en futuro tiene que tener presente ese spread, que ese spread es hasta el día viernes 30 de enero, porque esto se puede modificar. Hasta el día viernes 30 de enero teníamos spread, ¿vale? Entonces, muy similar a lo que pasó con el S&P 500, el precio abre con un gap bajista y recupera rápidamente con una iniciativa compradora, se apoya por sobre el Volatility Trigger y va a buscar el POC de la semana antepasada. Y en dirección al gamma menor del 25.825, haciendo esta sacudida en dirección al máximo histórico. Siempre fíjense cómo va tomando beneficio en los High Volume Node, que teníamos identificado de análisis anteriores. Y después de los comunicados del FOMC, corrección bajista que tenemos acá, ¿hasta dónde? Hasta el gamma del 25.500, apoyándose en la zona del Volatility Trigger, donde todo comenzó la semana. También concentrándote en esta zona de pinning, esta zona pegajosa, que es del High Volume Node de la semana anterior. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana que viene. Bien, hemos actualizado entonces los niveles gamas del Nasdaq. El put wall se mantiene aún en el 24.000. El call wall también se mantiene vigente en el 25.550. Volatility Trigger muy cerquita del call wall en el 25.540, muy cerquita, y el cero gamma también se ha modificado ya al 25.432. Ya empiezan a aparecer gamas, miren, gamas menores, 26.500, 26.200, un gamma, latch gamma, un gamma mayor en 26.000. Bien, entonces, ¿qué podemos ver acá ahora considerando los nodos de alto volumen? Tenemos en este momento el POC semanal, ya 2.713 contratos. 2.713 contratos. Acá, High Volume Node, también High Volume Node. Y aquí podríamos decir que ya sería como un soporte, un High Volume Node. También vamos a dejar toda esta zona importante aquí como una zona de negociación, así que vamos a marcarla todo esto como una zona importante de nodo de alto volumen. Vamos a poner con color de resistencia. Bien, y este de acá también es importante. Mira, se me había saltado este de aquí, ahí, y por encima podríamos destacar esto que está acá. Entonces, recuerden que esas son zonas de desequilibrio. El precio tiende a ir también a esa zona, ¿ya? Son zonas donde vamos a buscar salida, en la zona de desequilibrio. Perdón, en las zonas de equilibrio. Y en la zona de desequilibrio, aquí vamos a buscar entrada. ¿Me fijan? Entonces, claro, ¿qué pasa? Muy similar al S&P 500, el precio, en este caso, cierra levemente por debajo del área de valor. Levemente por debajo del área de valor. Y en este caso
prácticamente en la zona del Volatility Trigger Call Wall. Muy cerquita del cero gamma. O sea, estamos con un régimen de gamma positivo, pero muy suave. Muy suave. Por lo tanto, si el precio se consolida por debajo del Volatility Trigger y el cero gamma, aquí empieza la aceleración de caída mayor. ¿En búsqueda de dónde? De los High Volume Node que tenemos ahí. Siempre buscándolos como target. Y el gamma mayor que tenemos en el 25.000. Ahora, si el precio se reintegra al área de valor, claro, se reintegra y va por encima del Volatility Trigger, acá tenemos una zona de mucha negociación, así que aquí podría perfectamente rechazarnos el precio de esta zona. El precio se quede pegado ahí, se nos quede pegado, puede rechazarnos, pero si eventualmente el precio se posiciona por encima del gamma del 25.800, vamos de nuevo a buscar el gamma del 26.000 y por sobre este nivel en dirección a los nuevos máximos históricos o a testear los máximos históricos del 26.200 hacia arriba. Ese sería el escenario. Entonces, por lo tanto, el punto pivote que podríamos tener, en mi opinión, sería en este momento el punto pivote o la zona pivote podría ser entre el 25.500 y el 25.430. Esa es la zona pivote, que de ahí para arriba vamos en continuidad alcista, de ahí para abajo vamos con continuidad bajista. Bien, ese sería el escenario para el Nasdaq. Vámonos ahora al DAX alemán. Aquí no tenemos niveles gamma, no tengo data para calcular los gamma, así que por lo tanto vamos a ver cuáles serían los escenarios que se presentó la semana que acaba de terminar. Entonces, claro, el precio abre con un gap bajista y iniciativa compradora cubriéndose el low volume node que teníamos aquí en dirección a dónde? Al POC de la semana anterior. Trabaja esta zona balanceada, fíjense cómo trabaja esta zona balanceada, usando el POC de apoyo, volviendo el POC de la semana anterior, trabajándolo como una especie de perfil de volumen balanceado, ¿ya? Pero como teníamos esta zona de ineficiencia que fue muy rápido, producto del gap, fíjense cómo pasa nuevo rapidito por acá y va a buscar estas zonas de testeo de los High Volume Node, buscando nuevamente una nueva zona de aceptación, ya en los niveles que nosotros habíamos proyectado. Bien, así que vamos a actualizar los niveles esta semana. Lo primero que me llama la atención acá es que aquí tenemos un perfil de volumen de tipo bimodal. ¿Qué significa bimodal? Significa que tenemos una zona de desequilibrio en el medio. El típico perfil que tiene forma de B mayúscula, que tiene dos zonas balanceadas, y esta zona al medio sería una zona de desequilibrio, una zona de no de bajo volumen, o el precio pasa rapidito o va rechazando esa zona. Entonces yo me atrevería a decir que más o menos todo eso sería una zona de low volume node. Bien, y vamos a identificar los niveles más importantes esta semana. Tenemos el POC semanal en este nivel con 682 contratos. Este High Volume Node acá, importante también. Acá tendríamos como una especie de POC secundario. Fíjense cómo tenemos aquí una especie de POC secundario, que sería el nodo de alto volumen que tenemos abajo. Así que, como este es un perfil de volumen particular, lo voy a marcar como que fuera un POC, pensando por la lógica de un POC secundario. Lo vamos a poner eso sí con color de soporte. Ahí. Y este High Volume Node que tenemos aquí. Y por debajo tendríamos esto que está acá, no veo mayor,
y por encima tal vez este que tengo aquí. Ahí. Bien. Ahí tendríamos nuestras zonas más importantes. Nuestras zonas más importantes, a ver, aquí también, esta zona. Y ahí, zona de desequilibrio. Entonces, claro, ¿qué ha sucedido? Que el precio aún se mantiene por encima del área, o mejor, no por encima, dentro del área de valor. Se mantiene dentro del área de valor. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios probables aquí? Bueno, si el precio se mantiene dentro del área de valor, significa que todavía tenemos esta zona de desequilibrio. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con perfiles de volúmenes bimodales, en la práctica es como que tuviéramos dos áreas de valor. Entonces, en la práctica podemos decir que este sería aproximadamente un área de valor y aquí tendríamos otra área de valor. Entonces tendríamos que trabajarlo como que fueran dos POC. Por eso lo marqué aquí como un POC secundario. Por lo tanto, esta zona la vamos a trabajar mientras mantenga esta zona balanceada, siempre con reversión a la media, aquí con rechazo, reversión a la media. Pero si mientras volumen y delta agresivo comprador, aquí volumen y con delta comprador, ¿a dónde vamos a ir? Directamente al POC que tenemos arriba. Y se podría trabajar esta zona nuevamente de esta manera. Por el contrario, si me entra volumen y delta vendedor, vamos a buscar los high volume node que tenemos en las zonas que están identificadas más abajo. Por lo tanto, esta zona de low volume node, como es una zona de desequilibrio, o lo ocupamos como zona de rechazo, o sea, tendrían que haber, si aquí rechaza a la baja, tienen que haber patrones de giro bajista, o sea, ¿qué quiere decir? Aumento de volumen con rotación de delta del positivo al negativo, pero si existiese un breakout, un rompimiento, tiene que ir con volumen y delta ascendente. Y una vela de afirmación con cuerpo, así como esta. Una vela de afirmación, en este caso alcista, tal como sucedió aquí, con volumen y delta negativo. Aquí debería ser con volumen y delta positivo. A buscar el área de aceptación que tenemos más arriba. Ese sería nuestro escenario para el DAX. Y por último, nos vamos a ver el petróleo americano, WTI. Recuerden que aquí también estamos con valor spot, así que la gente que tradea futuro tiene que hacer la conversión con el valor spot. ¿Y qué podemos ver acá? Básicamente el precio tuvo una semana de iniciativa compradora. A partir del día 26, el precio repunta al alza, rompe el call wall. Miren cómo lo rompe el call wall. Rompe el call wall en dirección al gamma del 63. Se apoya. Va a buscar el gamma menor del 63.5. Se apoya en el gamma del 63 y va a buscar el gamma del 65. Fíjense, cada vez que va por los high volume node que teníamos nosotros identificados, hace pequeñas paradas. Entonces, por lo tanto, para gente que hace scalping en temporalidades menores, son zonas de salida. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, hemos actualizado los gamas del petróleo. El put wall se ubica en el 55. El call wall ha subido al 70 y ya empezaron a aparecer unos gamas mayores en el 75. Ojo ahí, ya hay gente que está apostando arriba. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos gamas menores concentrados en la zona del 62 al 63. Y el 0 gamma se mantiene en el 60. El 0 gamma se mantiene en el 60. Bien, entonces
¿Cuál es el escenario que tenemos nosotros ahora en el petróleo? Vamos primero a destacar los High Volume Node. Bien, vamos a destacar los High Volume Node. Acá tendríamos el POX semanal, que se negociaron 6.417 contratos. Acá tenemos también por acá arriba, vamos a ampliar un poquito. Vamos a dejarlo graficado esto como que fuera el POC con línea continua. Bien, por encima acá tenemos High Volume Node, también importante toda esta zona. Toda esta zona es una zona de pinning, mucho volumen negociado ahí. ¿Ya? Por debajo podríamos decir que tenemos este High Volume Node, aquí, también ahí, esta zona que coincide con el Low Gamma, y por debajo de esta zona balanceada podríamos destacar estos niveles que están aquí. Eso es lo que yo destacaría. También tenemos una zona de desequilibrio aquí, un Low Volume Node, zona de desequilibrio. También lo vamos a dejar destacado como zona de Low Volume Node. Donde está desequilibrio de volumen. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los escenarios que tenemos nosotros? Bueno, muy parecido al DAX. Aquí tenemos una especie también de bimodal, un perfil de bimodal. Si bien es cierto, tenemos una área de valor amplia aquí y estamos negociando dentro del área de valor. Ya en la práctica aquí es como que tuviéramos dos áreas de valor. La parte de arriba, como tres, miren, fíjense, es como un trimodal. Fíjense, es como un trimodal. Y en cada uno también tenemos nuestras zonas de desequilibrio. Así que también lo vamos a pintar aquí. Esta zona de desequilibrio más pequeña, pero que también puede ser importante en el momento de que nosotros tomamos decisiones para nuestro trading. Entonces, claro, mientras nos mantengamos por encima del cero gamma, nuestro sesgo siempre va a ser alcista, vamos a estar privilegiando compras. Por lo tanto, si el precio rechaza el low volume node que tenemos aquí abajito, lo rechaza, estamos aquí en una zona balanceada en este momento, zona balanceada. ¿Qué nos está diciendo aquí? Fíjense que aquí ya tenemos una divergencia con el delta. Esta subida fue una subida no con mucha convicción de compra. Y fíjense cómo aquí se ha consolidado el delta negativo. Por lo tanto, si tenemos un delta fuerte, con volumen así como este, que ocurrió el día 29, puede que tenga una corrección bajista. Aquí, como tenemos el low volume no muy rápido, vamos directo al gamma y a la zona de equilibrio que tenemos aquí, para que nuevamente se ponga a trabajar esta zona. Por el contrario, si este delta negativo rota a un delta positivo, podríamos pensar que por sobre esta zona balanceada que tenemos acá, y con inyección de delta positivo, podríamos ir a buscar el low gamma que tenemos el 67 y niveles superiores. Recuerden que tenemos el call wall mucho más arriba en este momento. ¿Dónde tenemos el call wall? El call wall lo tenemos aquí, en el 70. Ahí tenemos el call wall. Ahí lo tenemos. Bien. Entonces, aquí hay que estar muy atento porque estamos en una zona de pinning, estamos en una zona pegajosa aquí, en esta zona balanceada. Ya sabemos que aquí o pasa rapidito o rechaza, porque es zona de desequilibrio, buscando patrones de largo, siempre buscando el POC.
Pero si tenemos una intencionalidad con una vela de afirmación y delta agresivo, bajista o alcista, es porque estaríamos buscando el rompimiento. Hasta el momento, la señal que veo hasta aquí, esto puede cambiar, es que hay más probabilidad de un rompimiento bajista que alcista. Ahora, entendemos que el petróleo es un activo que está muy correlacionado con eventos macroeconómicos y geopolíticos, así que también hay que estar muy atentos a cómo evolucionan algunos eventos geopolíticos y macroeconómicos durante esta semana que podría influir en la volatilidad del petróleo. Así que ahí con eso estaríamos terminando nuestra análisis y proyección de esta semana. Ya los invito a que se suscriban al canal, que dejen su like, que activen también su campanita para que no se pierdan los próximos análisis. También se agradece cualquier tipo de comentario con su visión del mercado. Si alguien quiere hacer alguna petición particular, que veamos otro activo, también podemos incluirlo en el futuro. Además, también los que deseen profundizar más esta herramienta y esta metodología de análisis y de scalping e intradía, los invito a que visiten mi web lolotrading.com, que está en la descripción del presente video, donde pueden encontrar toda mi oferta formativa completa y accesos a cursos especializados tanto en CFDs, con herramientas de Cluster Delta, como también con futuros con la plataforma ATAS. Éxito en sus operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.